en esta parte del programa Thaís Peñalver, escritora, columnista venezolana, abogado, conductora del programa radial. Buen provecho. Thaís, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Idania. Gracias por la invitación. Thaís, ¿qué nos deja este 30 de abril? Quiero ir contigo a un análisis político. Hemos conversado desde magistrados, hoy la expresidenta Laura Chinchilla, hemos tratado de ver varias aristas, pero vamos a un análisis político. ¿Qué nos dejó el 30 de abril en Venezuela? Una gran enseñanza para el liderazgo de Venezuela, el liderazgo democrático, que hay que comenzar a mantener un glosario de nosotros aquí en Venezuela y del mundo. Si no los enseñamos, pues nosotros no estaremos creyendo lo que estamos. Ya no somos oposición, Idania. Entonces, el liderazgo democrático recibió una gran lección el 30 de abril y el mundo también, escuchando a la presidenta Chinchilla, que decía que el mundo estaba confundido sobre el caso de Venezuela. Pues bien, el gran aprendizaje es que Venezuela no tiene fuerzas armadas propiamente dichas, no tiene una fuerza armada nacional conformada por militares que estén al servicio de la república, de la democracia y que estén del lado de la Constitución que les ordena es preservar la seguridad y defensa de Venezuela. Tenemos a un régimen y el régimen está conformado por militares. Con esto te quiero decir que Nicolás Maduro es incidental en toda esta ecuación. Por eso es por lo que el mundo no entiende, porque las presiones, las sanciones, las amenazas, el juego de micrófonos de Estados Unidos, las reuniones del Grupo de Lima, las ofertas de salvoconductos para los militares corruptos y violadores de los derechos humanos no llegan a ninguna parte de esta Fuerza Armada Nacional en singular que tiene secuestrado a Venezuela desde hace 20 años. Eso es importante que el mundo comience a entenderlo porque hemos perdido mucho tiempo, Idania, mucho tiempo esperando un quiebre en una Fuerza Armada Nacional que no existe. Una Fuerza Armada Nacional que está conformada por más de 2.000 generales que ocupan el 60% de los cargos de la administración pública, los cargos de las empresas básicas del Estado. Es una Fuerza Armada Nacional que tiene más de 160 años, que no ha ido a una guerra. Son hombres y mujeres vestidos con el uniforme del Ejército de Venezuela, pero son realmente políticos armados, porque lo que han querido siempre a lo largo de nuestra historia es el poder y lo tienen ahora. A mí me cuesta pensar que ellos puedan ceder a alguna oferta en este momento. Thaís, si son políticos armados que están en el poder, si no ceden, la pregunta es, ¿qué pasa con la democracia en Venezuela? Es decir, si para rescatarla se necesita una fuerza armada y esa fuerza armada no existe, ¿de qué hablamos? Estamos hablando que creemos que existe una fuerza armada a la que les mandamos unas sanciones pensando que es un cuerpo uniformado con principios y valores formados en las ciencias y en las artes militares, y eso no existe. Son militares que tienen muchísimo dinero, Idania, que tienen el dinero de la República, que tienen el dinero de Venezuela y que no lo quieren soltar. Mientras más sanciones, más se atrincheran, utilizando términos eminentemente militaristas. ¿Qué no tenemos ya en Venezuela? Una república. ¿Qué debemos rescatar? A la República de Venezuela. Y yo creo que esto tenemos que comenzar a entenderlo, tanto la comunidad internacional, que les ofrece cosas, prebendas y salvoconductos, y el liderazgo político aquí en Venezuela. ¿A qué realmente nos estamos enfrentando? Muchas veces me has entrevistado y siempre he insistido en que es imperativo conocer al enemigo. El mundo ha perdido mucho tiempo tratando de conocer al enemigo, que tiene hoy secuestrados a más de 30 millones de venezolanos, porque es realmente lo que ocurre. Un secuestro de unos personajes que permanentemente estuvieron conspirando a lo largo de los 40 años de la era democrática para tomar el poder. Asumido el poder en la persona de Hugo Chávez,
pues no lo van a soltar. Lo primero que tenemos que entender es saber eso para luego comenzar un proceso de negociaciones, que es el único mecanismo con el que podemos liberar a Venezuela en este momento. Claro, claro, Thaís, pero es decir, con esa Fuerza Armada corrupta o formada por políticos armados, también se estaba negociando. Es decir, si algo falló de lo poco que sabemos el 30 de abril en la Operación Libertad, era precisamente esos militares que sí habían estado negociando con Estados Unidos, con factores del gobierno interino, pero estaban negociando. Eso es la única verdad absoluta que tenemos en este momento. La única brecha por la que nos podemos meter. Hay una debilidad allí. Sí son susceptibles de negociación. Tan es así que le han levantado las sanciones al jefe de la policía política. Hace poco en el recuento que hacía en el reportaje sobre los diputados que están presos, pues ese jefe de la policía política fue quien humilló al diputado Requesens, que aparece en una fotografía mandada a tomar por él en interiores, en una actitud vergonzosa y humillante. Pues ese hombre así las sanciones porque liberó a esa Fuerza Armada Nacional, levantándole las sanciones por corrupto y por violador de los derechos humanos. Pues bueno, mira, Idania, ojalá llegue ese mensaje allí. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque también hay otros que están en Estados Unidos en condición de detenidos, pero que están hablando. Repito, y que sean muy fuertes. Las amenazas, que sean muy fuertes y que sean creíbles esas amenazas por parte de los Estados Unidos, porque yo quiero aprovechar que tú estás en Colombia y tu audiencia es colombiana. Quiero comparar este momento de crisis profunda, este quiebre que estamos viviendo los venezolanos tan fuerte, que no tiene marcha atrás, con los últimos días de Pablo Escobar. Pablo Escobar en los últimos días estaba acorralado, estaba enloquecido, pensaba que podía volver a tener ese imperio de un momento a otro, y en realidad fue directo a la captura, directo a la muerte. Yo puedo comparar responsablemente con el riesgo que eso significa estar aquí en Venezuela en este momento, que así está pensando toda esa Fuerza Armada Nacional que tiene secuestrada a Venezuela en este momento. Eso implica que el 30 de abril también dejó una pérdida significativa para ellos. Es decir, no se rescató la democracia para el gobierno interino, pero hay una pérdida visible para quienes conforman el régimen, en la mal llamada Fuerza Armada o en los civiles que conforman el régimen. Bueno, comparando con el número de hombres que debieron haberse pronunciado ese día, sin importar que el proceso de rescate de la República de Venezuela fuese para el 30, para el 1 o para el 2 en la madrugada, sin importar la fecha, lo importante para nosotros es el número de hombres que se quedaron callados, Idania. El número de hombres que no fueron a ponerse al frente de ese rescate, porque ese es el nombre que hay que darle a la Operación Libertad que lidera el presidente encargado Juan Guaidó. El número de hombres que se quedaron en sus cuarteles, el número de hombres que se quedaron en sus casas, el número de hombres que hoy están callados la boca, y que valga el mensaje por este medio de comunicación, por NTN 24, y hay que decirles que están cada día que pasa, cada hora que pasa, están cometiendo un delito porque no están cumpliendo con el mandato constitucional que les ordena preservar a la República y preservar la seguridad y defensa de Venezuela. Yo no sé si allí hubo un quiebre, yo no lo creo, Idania, honestamente. Sí. Creo que la mayoría son hombres y mujeres que, si bien dicen por allí tienen miedo, pues ese miedo es traición a la patria. Ese miedo se suma en cifras, y cada cifra son niños venezolanos que mueren a causa de falta de medicamentos, hombres y mujeres que están enfermos con enfermedades crónicas, y la responsabilidad está recayendo en este momento sobre los hombros de cada uno de esos oficiales que conforman la Fuerza Armada Nacional, de los que no acudieron al llamado del 30 de abril. Ahora, Thaís, la realidad es esta, la realidad es la que estamos viendo. Hay un régimen que para muchos está herido,
y está reaccionando con acoso, usando al Tribunal Supremo de Justicia, va contra los diputados y... ¿cuál tendría que ser la acción o la reacción del gobierno interino de Juan Guaidó? Convocar a esta próxima concentración, es decir, ¿no hace falta una jugada, algo que demuestre fuerza de alguna manera? Definitivamente. Solo quiero recordarle a tu audiencia que el primer golpe de Estado se lo da esa maquinaria de extorsión y de persecución jurídica que es el Tribunal Supremo de Justicia y la justicia chavista en el año 2017, cuando le dan el primer golpe de Estado a la Asamblea Nacional. Allí comienza el golpe de Estado contra el Poder Legislativo legítimamente elegido aquí en Venezuela. Es lógico que si la Asamblea Nacional en este momento es la base fundamental, el respaldo jurídico y legítimo del gobierno interino de Juan Guaidó, porque él asume esa presidencia al ser presidente de la Asamblea Nacional, pues hay que destruir o terminar de destruir a la Asamblea Nacional. ¿Y hacia quiénes van? Van hacia su piso político, van hacia los partidos que lo están respaldando, van hacia sus brazos ejecutores como el primer presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, van hacia su mano derecha, que es el diputado que anoche también fue señalado por el Tribunal Supremo de Justicia. Por supuesto que, y bueno, yo me imagino que al diseñar estos planes como el del 30 de abril o los días subsiguientes, tenían que tener un plan B. Es lógico que van a podar y van a destruir a la Asamblea Nacional por ese motivo que te doy y también porque la comunidad internacional solamente reconoce como poder legítimo a esta Asamblea Nacional elegida por todos los venezolanos en diciembre del año 2015. Si yo sumo lo que decía la expresidenta Chinchilla y lo que estás diciendo, Thaís, ¿habría que redefinir la estrategia en todo sentido en este momento? Completamente, completamente, porque me faltó responderte a esa decisión contundente que en este momento, espero yo, esté redireccionando el presidente Juan Guaidó. Creo que ya han pasado 100 días, creo que hay que revisar la estrategia, creo que deberían hacer deberían tomar decisiones ejecutivas contundentes en este momento como respuesta a esta persecución política e ideológica. Aquí estamos viviendo una guerra interna, Idania, está declarada ya hacia los civiles desarmados, hacia las protestas pacíficas, hacia los diputados. Aquí el mundo tiene que ver que el país ha sido destruido y desmantelado. Hoy necesitábamos a los poderes públicos como el Poder Judicial del lado de los venezolanos para que enjuiciara a Nicolás Maduro y a todos sus cómplices. Hoy necesitábamos a las instituciones del Estado como la Fiscalía, como los militares, y eso fue desmantelado justamente para llegar a este momento. Todo ha sido intencional y los venezolanos estamos en absoluto desamparo. Que el presidente Juan Guaidó convoque a una protesta para el sábado, para nosotros los venezolanos una vez más decirle al mundo que estamos indignados y que estamos indefensos, pues mira, esa es la única herramienta que nos queda, porque es un derecho legítimo, la protesta, la concentración y la marcha pacífica. El mundo tiene que saber que nosotros estamos aquí en pie de lucha. Pero también, como bien has dicho, y como bien lo decía la presidenta Chinchilla, que me quedé sorprendida de su claridad hacia cómo nos está viendo, por ejemplo, Europa. Europa está pidiendo también decisiones contundentes, un rumbo político en Venezuela claro, porque después de 100 días solamente han visto que el régimen no le tiene miedo a nada ni a nadie, Idania. Y eso es una verdad absoluta que tenemos que revisar todos los demócratas del continente y del mundo si queremos ayudar a Venezuela. Gracias, Thaís Peñalver, escritora, columnista, abogada venezolana, analista política. Gracias por estos minutos en la tarde de NTN 24. Gracias a ti, Dania.